Asegúrate de darle al botón de me gusta en el vídeo, dejar tus opiniones en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras historias más recientes. Déjame contarte sobre una noche que puso mi mundo patas arriba, una velada que no podría haber predicho, pero que abrió mis ojos a las capas más profundas del amor, los lazos y los giros inesperados que la vida te lanza sin aviso. Era una tranquila noche de jueves, de esas en las que el mundo parece detenerse, como si estuviera esperando algo grande. Una brisa fresca traía el sutil aroma de las hojas otoñales, mientras una luna baja bañaba nuestra apacible calle suburbana con una luz plateada suave, haciendo que todo se sintiera un poco mágico. Mi esposo, Fernández, se había quedado dormido temprano, agotado por una semana agotadora en la oficina. A los 51 años, había aprendido a valorar estos momentos de serenidad, la calma que se instala cuando la casa está en silencio, haciéndome sentir que tengo el universo para mí sola por un rato. Estaba acurrucada en el sofá, inmersa en un buen libro con una taza humeante de té de manzanilla cerca, cuando el timbre sonó de repente. Fruncí el ceño al mirar la hora, casi las 10:30 de la noche. ¿Quién vendría a estas horas? Dejé mi libro y me arrastré hasta la puerta en mis cómodas zapatillas, echando un vistazo por la mirilla. Para mi sorpresa, allí estaba García, el amigo de toda la vida de Fernández desde sus días universitarios. A lo largo de los años, García se había integrado en nuestras vidas, apareciendo en barbacoas en el patio, fiestas de cumpleaños y alguna que otra reunión navideña, como un hilo familiar en nuestro tapiz familiar. Pero esa noche algo estaba mal, su rostro normalmente animado, parecía cansado, sus ojos nublados por una pesadez que no podía identificar. Abrí la puerta, sintiendo la brisa fresca rozar mi rostro. García, ¿está todo bien?, pregunté con la preocupación colándose en mi voz. Hizo una pausa pasándose una mano por el cabello desordenado, como si estuviera luchando con sus pensamientos. Hola, Morales, odio aparecer así sin avisar, pero, realmente necesitaba hablar con alguien, y no sabía a quién más recurrir. Su voz tenía una franqueza cruda que me desconcertó. García, el tipo que podía iluminar cualquier habitación con un comentario rápido, sonaba frágil, expuesto de una manera a la que no estaba acostumbrada. Me sacudió verlo tan vulnerable. Me hice a un lado, invitándolo a pasar con un gesto suave. Entra, toma asiento, ¿te traigo un té para que entres en calor? Asintió levemente y me siguió a la sala, sus pasos pesados por lo que sea que lo estuviera agobiando. Me ocupé en la cocina, preparando otra taza de té, mis pensamientos girando como un trompo. ¿Qué podría haber llevado a García a nuestra puerta a esta hora? Cuando regresé estaba sentado en el borde del sofá, con las manos entrelazadas con fuerza, como si se estuviera sosteniendo a sí mismo. Le entregué la taza humeante y me senté frente a él, manteniendo suficiente distancia para darle espacio, pero lo suficientemente cerca para mostrar que estaba escuchando. Por un momento se quedó en silencio, mirando su té como si pudiera contener las respuestas que buscaba. Luego levantó la vista, encontrando mis ojos, y sentí el peso del momento asentarse. Morales, me cuesta encontrar las palabras correctas, pero hay algo que he estado guardando durante mucho tiempo, y ya no puedo mantenerlo encerrado. Mi pulso se aceleró, su tono era tan serio que parecía espesar el aire a nuestro alrededor, dificultando la respiración. Sea lo que sea que tengas en mente, García, aquí estás a salvo. Puedes contarme cualquier cosa, dije, intentando estabilizarnos a ambos. Respiró temblorosamente, sus dedos temblando apenas un poco. Es sobre Fernández, y también sobre ti. Mi mente se detuvo en seco, los pensamientos corriendo en todas direcciones. ¿A qué se refería? Fernández y yo llevábamos casados más de un cuarto de siglo. Claro, nuestro matrimonio tenía sus altibajos, ninguna relación es perfecta, pero habíamos construido algo sólido, basado en amor, confianza y respeto mutuo. ¿Qué podría necesitar decir García que nos involucrara a ambos? Debió haber captado la confusión en mi rostro porque se apresuró a aclarar. No, no es lo que estás pensando, no es un escándalo ni una traición, nada de eso. Es solo que siempre te he admirado, Morales, no solo como la pareja de Fernández, sino como persona. Tienes esta calidez, esta fuerza, y una forma de hacer que la gente se sienta verdaderamente vista. Con el tiempo me he sentido atraído hacia ti, no de una manera que cruce una línea con tu matrimonio, sino de una forma silenciosa que me ha mostrado cuánto significas para mí, como amiga y como alguien que ha dejado una marca en mi vida de formas que no puedo expresar del todo.
Me quedé allí atónita, mi cerebro luchando por procesar lo que acababa de revelar. Esto era lo último que esperaba escuchar, especialmente de García, de entre todas las personas. Pero al mirarlo vi la honestidad brillando en sus ojos, el coraje que le tomó presentarse aquí y compartir algo tan personal. No se trataba de romance ni de cruzar límites, era sobre una conexión más profunda, algo más significativo. García, dije en voz baja, mi voz suave pero firme, honestamente, no sé qué decir. No tenía idea de que sentías esto por mí. Asintió, su rostro mostrando una mezcla de alivio y nerviosismo, como si acabara de soltar una carga pesada pero no estuviera seguro de cómo reaccionaría. Lo entiendo, y no quería soltarte esto de golpe. Solo ha estado carcomiéndome últimamente y tenía que hacerte saber, no porque quiera que las cosas cambien, sino porque necesitaba que entendieras cuánto has importado para mí, siempre lo has hecho. La habitación se quedó en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj en la pared, marcando el tiempo mientras sus palabras se asentaban. No se sentían pesadas como una carga, sino como un regalo raro, un vistazo a una parte de García que había mantenido escondida detrás de su habitual encanto despreocupado. Ahora me estaba dejando verlo, confiando en que lo manejaría con cuidado. Realmente aprecio que te hayas abierto así, dije al fin, mi voz tranquila y segura. Significa mucho que te sintieras lo suficientemente seguro para compartir esto conmigo. Y quiero que sepas que también te valoro, no solo como el amigo de Fernández, sino como alguien que ha sido una parte constante de nuestras vidas durante tanto tiempo. Siempre has estado ahí para nosotros, y estoy agradecida por eso. Una pequeña sonrisa vacilante se dibujó en su rostro, aliviando la tensión que había flotado entre nosotros como una niebla. Gracias, Morales. No puedes imaginar cuánto significa escuchar eso. Nos quedamos un poco más, charlando sobre todo y nada, temas ligeros que lentamente disolvieron la pesadez de la noche. Cuando finalmente se fue, la luna estaba alta, proyectando sombras largas en el camino mientras lo veía partir. Parada allí sentí un torbellino de emociones, sorpresa, calidez y una nueva perspectiva sobre lo complejas y hermosas que pueden ser las conexiones humanas. Mientras cerraba la puerta y apagaba las luces, no podía dejar de darle vueltas a la noche en mi mente. La vida tiene esta manera furtiva de sorprenderte, revelando lados ocultos de las personas que creías conocer, y a veces, esas sorpresas generan momentos que se sienten como pura magia, recordatorios de lo ricas y complejas que son realmente nuestras relaciones. Pero esto era solo el comienzo. No tenía idea entonces de que la visita inesperada de García era solo el primer paso en un camino que sacudiría todo lo que creía entender sobre el amor, la lealtad y las direcciones sorprendentes que nuestros corazones pueden tomar. Los días posteriores a la visita de García se sintieron como flotar en un sueño extraño. En la superficie todo era igual, el familiar zumbido de la cafetera cada mañana, el rápido beso que Fernández me daba antes de ir al trabajo, el ritmo constante de nuestra rutina diaria, pero algo se sentía diferente, como un cambio sutil en el aire. Era como si esa charla nocturna hubiera dejado un zumbido silencioso, un eco persistente de lo que se había compartido. No mencioné la visita de García a Fernández, no por secretismo, sino porque sentía que era la historia de García para contar, no la mía para compartir. Además, no estaba segura de cómo siquiera empezar esa conversación. ¿Cómo le explicas a tu esposo que su mejor amigo admitió admirarte de una manera profunda pero no desleal? No era una traición, pero era complicado, así que lo guardé cerca, reflexionando sobre ello como un acertijo que no podía descifrar del todo. García y yo no volvimos a tocar el tema, al menos no por un tiempo. Vino a cenar ese fin de semana, como siempre, y todo parecía perfectamente normal, o eso parecía. Él y Fernández se reían con recuerdos antiguos, su amistad fluyendo tan suavemente como siempre, como un camino bien conocido que ambos dominaban. Pero de vez en cuando captaba la mirada de García a través de la mesa del comedor, y había una chispa rápida, tal vez gratitud, o un asentimiento silencioso al secreto que ahora compartíamos. Era sutil, del tipo que nadie más notaría, pero yo lo sentía claro como el día. En las semanas que siguieron, las palabras de García seguían volviendo a mí, negándose a desvanecerse. No era solo lo que dijo, sino como lo dijo con una honestidad tan cruda que se sentía valiente. Cambió la forma en que lo veía, no solo como el compañero de Fernández, sino como alguien que cargaba sus propias batallas, su propio dolor silencioso. Esa realización me hizo empezar a preguntarme sobre las otras personas en mi vida,
las que creía tener completamente descifradas pero que tal vez no había visto realmente. Una noche, mientras ordenaba la sala, Fernández deslizó sus brazos alrededor de mí por detrás, su abrazo cálido y familiar. «Has estado muy callada estos días», murmuró, su aliento suave contra mi oreja. «¿Estás bien?» Me apoyé en él, absorbiendo la comodidad de su cercanía. «Sí, estoy bien», dije, aunque no era toda la verdad. «Solo perdida en mis pensamientos, supongo». Me giró suavemente para que lo enfrentara, sus ojos buscando los míos. «¿Qué tienes en la cabeza, Morales?» Dudé estudiando su rostro. Fernández, mi ancla, la constante a través de todos nuestros años juntos. Este momento se sentía como adentrarse en aguas desconocidas. «Es sobre nosotros», dije tras un instante, «sobre todo lo que hemos pasado, y cómo, incluso después de todo este tiempo, todavía hay partes de nosotros que no hemos descubierto completamente». Sonrió acomodando un mechón suelto detrás de mi oreja. «Eso es lo que lo hace divertido, ¿no? Saber que siempre hay algo nuevo que aprender el uno del otro». Asentí, pero sus palabras se quedaron conmigo, resonando mucho después de que se fue a la cama. Siempre había más que descubrir, no solo sobre él, sino sobre mí y sobre todos los que nos rodeaban. Y tal vez eso era lo que realmente había significado la visita de García, no solo sus sentimientos, sino una llamada de atención de que todos somos mucho más de lo que parecemos, con corazones lo suficientemente grandes para contener más de lo que esperamos. Un par de días después, el nombre de García iluminó mi teléfono. «Hola, Morales», dijo, su tono cálido pero con un toque de incertidumbre, «¿te apetecería tomar un café? Hay algo que me gustaría compartir contigo». Mi curiosidad se encendió y acepté encontrarme con él. Elegimos un acogedor café en el centro, del tipo con sillas eclécticas y el reconfortante olor a pasteles frescos flotando en el aire. García ya estaba allí cuando entré, sentado en una mesa tranquila en la esquina con 2 tazas humeantes esperándome. Se puso de pie cuando me acerqué, mostrando una sonrisa nerviosa pero genuina. «Gracias por venir», dijo mientras me acomodaba en la silla frente a él. «No hay problema», respondí, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente que había pedido para mí. «Entonces, ¿qué pasa?» Tomó una respiración lenta, sus dedos rozando el borde de su taza como si se estuviera estabilizando. «He estado pensando mucho en lo que te conté esa noche y me di cuenta de que te debo más que solo esas palabras. Necesito explicar por qué sentí la necesidad de compartirlas contigo». Asentí, animándolo a continuar. «Aquí está la cosa», dijo, su voz suave pero firme, «las cosas han sido duras para mí últimamente. Mi divorcio el año pasado me golpeó más fuerte de lo que dejé ver a nadie, y he estado, a la deriva, como si ni siquiera supiera quién soy ya. A través de todo ese desastre, tú has sido una presencia constante, un recordatorio de lo que significa ser resiliente, compasivo. No quise apoyarme en ti de esa manera, pero tenía que decirte cuánto me has anclado, incluso sin saberlo». Sus palabras llegaron profundo, removiendo algo dentro de mí que normalmente mantenía guardado. «García», dije extendiendo mi mano sobre la mesa para descansar sobre la suya, «no tienes que enfrentar estas cosas solo. No eres solo el amigo de Fernández, también eres mi amigo, y estoy aquí para ti, para lo que necesites». Apretó mi mano suavemente, sus ojos brillando con una emoción que no dejó derramarse. «Morales, no tienes idea de cuánto significa eso para mí». Terminamos quedándonos en el café durante horas, sumergiéndonos en todo, sus preocupaciones, sus sueños, los cambios que quería perseguir en su vida. Cuanto más hablábamos, más claro se volvía que esta no era solo su historia, también era la mía. Se trataba de las partes de mí misma que había tenido miedo de explorar, las esquinas que había mantenido escondidas. La apertura de García había abierto algo no solo para él, sino para mí, mostrándome un camino que no había visto antes. Cuando finalmente nos despedimos, el sol se estaba poniendo, pintando las calles con un cálido tono dorado. Conduciendo a casa, sentí una claridad que no había conocido en una eternidad. La vida es impredecible, llena de sorpresas que te despiertan, y justo entonces, estaba lista para abrazar lo que viniera después. Una fresca tarde de sábado, Fernández y yo estábamos en el patio trasero, plantando las últimas flores otoñales en la tierra. El aire tenía ese mordisco fresco que te hace querer ponerte un suéter acogedor y saborear cada respiración profunda.
Fernández tarareaba una melodía suavemente, sus manos hábiles y confiadas mientras cavaba espacios para los crisantemos, cada movimiento firme como si hubiera nacido para este trabajo. Hice una pausa para observarlo, mi corazón atrapado por la fuerza discreta que llevaba, la forma en que navegaba la vida con una intención tan clara. Oye, Fernández, dije, rompiendo el tranquilo silencio entre nosotros, ¿puedo hablarte de algo? Levantó la vista, limpiándose la tierra de las palmas con un movimiento rápido. Claro, Morales, ¿qué tienes en mente? Vacilé un momento, luchando con cómo dar forma a mis pensamientos en palabras que tuvieran sentido. ¿Alguna vez sientes que, no sé, que hay más ahí afuera para nosotros? Como si hubiera piezas de quienes somos que aún no hemos explorado realmente. Ladeó la cabeza, reflexionando sobre mi pregunta con una pausa pensativa. Sí, de vez en cuando, dijo lentamente, su voz mesurada. Pero, ¿no es eso simplemente parte de ser humano? Siempre estamos evolucionando, cambiando, descubriendo nuevas facetas de nosotros mismos. ¿Qué te ha hecho pensar en esto? Me arrodillé a su lado, arrancando una mala hierba del suelo, sus raíces cediendo con un suave tirón. No estoy segura exactamente. Últimamente he estado reflexionando mucho sobre las personas que tenemos cerca, cómo moldean nuestras vidas, y cómo a veces se necesita un empujón para verlas realmente o incluso vernos a nosotros mismos con claridad. Fernández asintió lentamente, su rostro adoptando una expresión pensativa, como si estuviera dando vueltas cuidadosamente a mis palabras. Creo que entiendo lo que dices. Toma a García, por ejemplo, ha parecido un poco apagado últimamente, ¿no? Más vulnerable, tal vez. Mi respiración se detuvo, un rápido aleteo de nervios encendiendo mi pecho. ¿A qué te refieres con eso?, pregunté, intentando mantener mi voz uniforme. Fernández solo se encogió de hombros, apoyándose en sus talones, su mirada vagando hacia el jardín. Es difícil de precisar, realmente. Solo se siente más callado, como si estuviera lidiando con algo grande. Le he dado espacio para que lo resuelva, pero tal vez es hora de que hagas un chequeo con él. Una punzada de culpa me pinchó sabiendo que yo era con quien García se había abierto, pero rápidamente fue eclipsada por una cálida gratitud por la perspicacia de Fernández, por cuanto se preocupaba genuinamente por el bienestar de su amigo. Apuesto a que realmente valoraría eso, dije suavemente, mis palabras cargadas de un aliento silencioso. Ha estado cargando con mucho últimamente. Fernández extendió la mano, encontrando la mía para un suave apretón, su toque reconfortante. Eres una gran amiga para él, Morales. Significa mucho que lo tengas en su esquina. Esas palabras resonaron, haciéndose eco en mi mente mucho después de que guardáramos nuestras herramientas de jardinería y entráramos. La confianza que Fernández me mostró, la forma en que veía las cosas con tanta claridad, me golpeó fuerte, me recordó cuánto valoraba nuestro matrimonio, cómo me había moldeado en la persona que era hoy. Pero también despertó una pregunta silenciosa en mí, ¿había espacio para más? Para vínculos más profundos, para nuevas aventuras, para el tipo de crecimiento que solo llega cuando te atreves a salir de lo cómodo. Unos días después, el nombre de García iluminó mi teléfono. Hola, Morales, dijo, su tono cálido pero teñido de una vacilación familiar, ¿te animarías a tomar un café? Hay algo que quiero discutir contigo. Mi curiosidad se encendió al instante y acepté encontrarme con él. Nos decidimos por nuestro lugar habitual, ese acogedor café del centro donde el aire estaba cargado del reconfortante aroma del café tostado y dulces recién horneados, envolviéndome como un abrazo cálido. García ya estaba allí cuando entré, acampado en nuestra mesa habitual, y se puso de pie cuando me vio, su sonrisa nerviosa pero acogedora. Gracias por pasarte, dijo mientras me acomodaba en la silla frente a él. Cuando quieras, respondí, envolviendo mis dedos alrededor de la taza humeante que había pedido para mí. Entonces, ¿qué tienes en mente? Inhaló profundamente, sus dedos rozando el borde de su taza como si se estuviera estabilizando para lo que venía. He estado dando vueltas a mucho desde nuestra última charla, y me di cuenta de que necesito sacudir mi vida. He estado atrapado en la misma rutina durante demasiado tiempo, y estoy listo para liberarme de ella. Asentí, animándolo en silencio a continuar, mi interés completamente captado. He decidido hacer un viaje en solitario, dijo, su voz tranquila pero con una resolución silenciosa. Solo yo durante unas semanas, para despejar mi mente y descubrir qué quiero realmente de la vida.
Quería compartir esto contigo porque honestamente, has sido una gran parte de este proceso para mí. Tu amistad, la forma en que eres tan auténtica, ha significado más de lo que puedo explicar. Sus palabras me tocaron profundamente, despertando una calidez que apretó mi garganta. García, eso es increíble, dije, mi voz cargada de admiración. Estoy muy orgullosa de ti por dar ese paso. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina y sentida, del tipo que parecía iluminar toda la sala. Gracias, Morales, eso significa el mundo para mí. Terminamos hablando durante horas, sumergiéndonos en sus planes, sus preocupaciones y los sueños que comenzaba a permitirse imaginar. Cuanto más hablábamos, más claro se volvía que esta no era solo su historia, también era la mía. Su valentía era como un espejo, reflejando mi propio anhelo silencioso por el cambio y el crecimiento. Cuando finalmente nos despedimos, el sol se estaba poniendo, bañando las calles en una suave luz dorada que se sentía como una promesa. Conduciendo a casa, sentí una claridad que no había conocido en mucho tiempo, como si la niebla en mi mente finalmente se hubiera disipado. La vida es un viaje salvaje y desordenado, y a veces te lanza una curva que te muestra exactamente lo que has estado pasando por alto. Justo entonces me sentí lista para abrazar lo que viniera después, sin importar cuán inesperado. García partió en su viaje la semana siguiente. Esa mañana mi teléfono vibró con un mensaje corto de él: gracias por todo, Morales. Nos vemos cuando regrese. Lo leí con una sonrisa, una extraña mezcla de orgullo y emoción burbujeando dentro de mí. Era como si su viaje se hubiera entrelazado con el mío, un suave empujón de que nunca es demasiado tarde para perseguir la vida que estás destinado a vivir. En las semanas que siguieron, me encontré sumergiéndome más profundamente en pensamientos sobre mi propio camino. La valentía de García al adentrarse en lo desconocido había encendido una chispa en mí, un anhelo de reconectar con las partes de mí misma que había dejado escapar, de abrirme a posibilidades que nunca había osado considerar antes. Esto no se trataba de voltear todo mi mundo, se trataba de encontrar formas pequeñas y significativas de crecer, de extender la mano, de vivir con un poco más de corazón. Una noche, mientras Fernández y yo descansábamos en el porche, viendo el atardecer pintar el cielo con tonos ardientes, me giré hacia él y dije: he estado pensando en inscribirme en una clase. Me miró, sus cejas alzándose con sorpresa, una sonrisa curiosa tirando de sus labios. ¿Una clase, qué tipo estás pensando? Me encogí de hombros, un poco tímida. No estoy del todo segura aún, tal vez algo artístico, como pintura o escritura. Solo siento esta necesidad de probar algo diferente, ¿sabes? La sonrisa de Fernández se amplió y extendió la mano para tomar la mía, su toque cálido y firme. Me encanta esa idea, Morales. Siempre has tenido esta vena creativa, ya es hora de que la dejes brillar. Su aliento me impactó más de lo que esperaba, un recordatorio del terreno sólido que habíamos construido juntos a lo largo de los años, el amor y la confianza que nos habían sostenido a través de cada tormenta. Me dio el empujón que necesitaba para dar ese primer paso valiente. Me inscribí en un curso de escritura en el centro comunitario cercano, algo que siempre me había intrigado pero nunca había tenido el coraje de intentar. Entrar en esa primera clase fue una mezcla de nervios y emoción, mi corazón latiendo con posibilidad. La sala estaba llena de una mezcla de personas, algunas más jóvenes, otras mayores, todos nosotros unidos por una pasión compartida por plasmar palabras en la página. A medida que pasaban las semanas, me encontraba completamente perdida en el flujo de la escritura, el tiempo deslizándose mientras vertía mis pensamientos en el papel. Era como abrir una habitación oculta dentro de mí, una llena de emociones e ideas que no había percibido del todo que estaban esperando allí. Escribí sobre mi vida, mi matrimonio, las amistades que me moldearon, e incluso sobre la visita de García y la forma en que había cambiado algo profundo dentro de mí. El acto de escribir se sentía como una liberación, una manera de desenredar los sentimientos que habían estado girando justo debajo de la superficie durante tanto tiempo. Una noche, mientras redactaba una pieza sobre la vulnerabilidad y los lazos que nos unen, mi teléfono se iluminó con un mensaje de García: estoy de vuelta en la ciudad, ¿podemos ponernos al día? Una oleada de anticipación y curiosidad me recorrió. Absolutamente, respondí, ansiosa por escuchar sobre su aventura. Nos encontramos en nuestro café familiar, el lugar que se había convertido en una especie de refugio seguro para nuestras charlas. García parecía diferente, más ligero de alguna manera, más en paz,
con una calma en sus ojos que no había visto antes. Entonces, ¿cómo fue el viaje?, pregunté mientras nos acomodábamos en nuestro lugar habitual. Cambio todo, dijo, una sonrisa tranquila curvándose en los bordes de sus labios, como si estuviera saboreando el recuerdo. Pasé tanto tiempo solo pensando, explorando mi propia cabeza, y me di cuenta de que había estado cargando con toda esta culpa, todo este miedo, durante demasiado tiempo. Estar allí, rodeado de naturaleza, me ayudó a empezar a soltar ese peso. Asentí, sus palabras resonando profundamente dentro de mí, como si hablaran a mis propias esperanzas silenciosas. Estoy muy feliz por ti, García. Mereces esa clase de libertad. García se inclinó hacia adelante, su mano cerrándose suavemente sobre la mía a través de la mesa. Entonces, Morales, ¿qué ha pasado contigo?, preguntó, su voz cálida con curiosidad genuina. Me abrí sobre la clase de escritura que había comenzado, compartiendo cómo había abierto partes de mí misma que no había explorado en años. ¿Sabes qué es algo curioso?, dije, una pequeña risa escapándose de mí. Tu viaje, la forma en que diste ese salto, es como si hubiera encendido un fuego bajo mí. Me has mostrado que nunca es demasiado tarde para sumergirse en algo nuevo, para estirarse y crecer. Un brillo cálido se extendió por el rostro de García, su sonrisa brillante y sentida. Eso significa mucho escuchar, Morales. Siempre has sido una influencia increíble para mí, y estoy emocionado de poder devolverte un poco de eso. Nos quedamos allí intercambiando historias sobre nuestros caminos recientes y sueños para lo que venía, nuestra conversación tejiendo un hilo de respeto mutuo y comprensión profunda. Mirando a García, me golpeó lo lejos que había llegado nuestra conexión, desde la familiaridad despreocupada de viejos amigos hasta algo más rico, fundamentado en una honestidad cruda y el coraje de ser verdaderamente vistos. Cuando llegó el momento de despedirnos, sentí una tranquila sensación de resolución, pero también una chispa de emoción por lo que podría ser. Esa visita nocturna inesperada de García había desencadenado una cadena de eventos que ninguno de los dos podría haber predicho, guiándonos a ambos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Mientras conducía a casa, el cielo ardiendo con tonos de mandarina y rosa suave, una ola de gratitud me envolvió. La vida está llena de estos giros sorprendentes, momentos que nos sacuden y nos remodelan, pero es en esos mismos momentos donde descubrimos nuestra resiliencia, nuestra valentía y nuestra capacidad para forjar lazos significativos. Al cruzar la puerta principal, encontré a Fernández en la cocina, removiendo algo sabroso en la estufa. Levantó la vista, su rostro iluminándose con una sonrisa familiar. Oye, ¿cómo estuvo tu día? Crucé la habitación hacia él, deslizando mis brazos alrededor de su cintura y saboreando la calidez de su presencia. Fue genial, murmuré apoyando mi mejilla contra su hombro, la comodidad del momento asentándose. Honestamente, realmente genial. Presionó un suave beso en la cima de mi cabeza, su presencia constante un recordatorio silencioso del amor que habíamos nutrido a lo largo de los años. Me alegra mucho escuchar eso, dijo suavemente, su voz envolviéndome como un abrazo. Estoy realmente feliz por ti. Justo entonces sentí una certeza asentarse profundamente en mis huesos, lo que fuera que estuviera por venir, estaba lista para enfrentarlo de frente. La vida es un camino sinuoso y de vez en cuando, te lanza una curva que te señala una nueva dirección. Pero con amor en tu esquina, un compromiso con ser auténtico y un corazón abierto a las posibilidades, puedes adentrarte en lo desconocido y descubrir un nuevo comienzo esperándote solo a ti.